La Biblia nos enseña, mi hermano, la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos, que nosotros vinimos a la salvación, o veamos de esta manera cómo hay grupos en medio de, o en la tierra, grupos dentro del pueblo de Dios. Y los primeros son aquellos que son salvos, aquellos que han creído. La Biblia dice Romanos 10, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que está el grupo de los salvos. Todos entramos por esa puerta, todos entramos y llegamos a la salvación, y la salvación es maravillosa. ¿Por qué? Porque, mi hermano, es libertad, es ser libre de condenación, es ser libre de un tormento, es ser libre de un castigo. Realmente todos los seres en la tierra y en el universo y en los universos, hermano, estamos en deuda con Dios. Él es Dios, nosotros somos sus hijos, somos su creación y todos estamos en deuda con Él. Es decir, que cuando nosotros faltamos a hacer lo correcto delante de Dios, el hombre es culpable, los seres son culpables, pero para eso vino Cristo Jesús, a pagar por nuestros pecados. Creímos en su sacrificio y entramos a la salvación. La salvación vino a ser parte de nuestra vida y podíamos decir soy salvo, y no solamente nosotros, sino que en el cielo dicen ellos son los salvos, ellos son los que han recibido el perdón de sus pecados. Y ese grupo está en toda la tierra, porque todos los creyentes, todos en la tierra, todos aquellos que somos pueblo de Dios, somos salvos. Es decir, que si alguien no es salvo, pues no es pueblo de Dios todavía. Pero todos, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, sirva en la iglesia o no sirva en la iglesia, ofrende o no ofrende, diezme o no diezme, si él ha creído con todo su corazón para perdón de sus pecados, él es salvo. Es decir, que la salvación no se compra, no hay un precio económico. La Biblia dice venir y comprar sin precio y sin dinero. Y entonces el que viene a comprar creyendo en el Señor sin precio y sin dinero, viene y recibe la salvación, es salvo. Pero después de salvos, Dios quiere que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Es decir, que venga una simiente santa dentro de nosotros. Es decir, que si hay gente en la tierra que son salvos, pero que no han nacido de nuevo. Sí son salvos porque han creído en Jesús. Es decir, que su confianza ya no está en los ídolos, su confianza ya no está en una religión, está en Cristo Jesús. Sin embargo, no han nacido de nuevo. Pero entrar a este grupo es maravilloso, es más maravilloso todavía. Porque entramos, hermano, tenemos esa experiencia con el Señor que nos hace nacer de nuevo. Y entonces el nacido de nuevo ya no puede estar sin ir a la iglesia, mi hermano. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo necesita comer y beber. Un niño cuando nace en este mundo, lo primero que busca es comer. Porque es alguien que ha nacido en este mundo y necesita comer y necesita beber. Por eso un nacido de nuevo, alguien que ha nacido de nuevo, no puede estar sin ir a la iglesia. Dice, yo necesito alimentarme, yo necesito comer de la palabra de Dios, yo necesito ser edificado, yo necesito estar entre el pueblo de Dios, porque ahí es donde me agrada. Por ejemplo, yo creo en el Señor Jesucristo desde niño. Me llevaban a la iglesia, puse mi fe en el Señor Jesús. Tanto puse mi fe en el Señor Jesús y yo anhelaba la salvación, que le dije a mi mamá, le dije un día, yo quiero ser cura, le dije, quiero ser sacerdote. Y me dijo, ¿por qué quieres serlo? Le digo, porque hay que ser salvo, porque se necesita la salvación. Y mi mamá estaba en la religión católica ella, pero ella ya empezaba, ahora sí que ya empezaba a abrir los ojos. Y me dijo, hijo, ¿no crees que todos los curas van a ser salvos? Me dijo ella. Entonces dije, no, pues entonces no, ¿verdad? Entonces no, si no es garantía de que voy a ser salvo, entonces ¿para qué? Pero empecé a creer, empecé a leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia desde niño. Lo que me aburría era crónicas, hermano, hijo de fulano y de fulano y de fulano. Y como 2 o 3 veces lo leí todo crónicas, primero de crónicas, segunda de crónicas, pero ya después ya mejor me la saltaba, hermano. Pero yo empecé a leer la Biblia desde Génesis 1:1, en orden.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Yo seguí capítulo por capítulo, versículo por versículo, y eso trajo fe en mi corazón. Pero yo no había nacido de nuevo. Es decir, que yo anduve en el mundo y puedo decirle que andaba feliz, mi hermano. Desafortunadamente, y bueno, quizás gracias a Dios, en el mundo yo no tenía voz, pero en las fiestas era el que me gustaba gritar. Cuando había música me gustaba gritar, y un gritito ahí todo de gallo descompuesto, hermano, pero yo gritaba, hermano. Pero yo ya había creído en el evangelio. Yo ya era creyente, hermano. Pero hubo un momento cuando nací de nuevo, entré al otro grupo. No solamente ser salvo, sino que realmente nací de nuevo, tuve una nueva experiencia con el Señor. Y cuando uno nace de nuevo, mire, los que nacen de nuevo regularmente, yo no digo que es garantía, pero regularmente vienen a la iglesia. Porque antes, cuando uno solamente era salvo, uno decía, bueno, con que vaya a la iglesia de vez en cuando, con que vaya por lo menos una vez al mes, pues yo creo que ya con eso hasta me sale debiendo el Señor a mí. Hasta me debe cambio, ¿verdad? Pero cuando nací de nuevo, entonces ya cambió la cosa. No, hay que ir cada culto, cada servicio. Nació un hambre en el corazón. Le empecé a hallar sentido a las cosas espirituales. Lo que antes no le hallaba sentido, ahora le hallaba sentido. Ahora sentí la necesidad de comprometerme con el servicio, comprometerme en la iglesia. Para mí no fue pesado, no fue un sacrificio decir me voy a comprometer en la iglesia, ni siquiera la pensé. Eso es lo bonito de nacer de nuevo, que uno no la piensa, ya el cerebro ya no es el del compromiso, sino es algo interno, mi hermano. Y al nacer de nuevo uno está dispuesto a renunciar a la vida pasada. Es decir, que ya la vida pasada, ya las fiestas mundanas, los compromisos con el hombre, ya no tenían fuerza, ya no tenían esa fuerza dentro de uno para doblegarlo, sino que uno se entregó a Dios. Señor, gracias, nací de nuevo. Pero después de nacer de nuevo, fíjese que nosotros debemos de ser conformados, según la Biblia, a la imagen de Cristo Jesús. Es decir, que después de nacer de nuevo hay otro grupo más. Y es el grupo de los que estamos siendo formados a la imagen del Señor. Estamos aprendiendo de Él y estamos siendo transformados. Dice ese versículo que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, dice ahí, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Entonces hay una imagen del Señor Jesús. ¿Cuál es esa imagen? Bueno, en este caso la imagen del Hijo, la imagen de Cristo. Primeramente, Él hizo el universo. Porque cuando yo me empiezo a ser transformado a la imagen de Cristo Jesús, empiezo a ser transformado a la imagen de un Cristo de poder, de un Cristo de autoridad, de un Cristo que tiene señorío, mi hermano, de un Cristo que tiene poder. Por ejemplo, vaya conmigo a Isaías capítulo 11, porque en Isaías capítulo 11 encuentra los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, dice el versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Estamos ahí? Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Y dice que hay 7 espíritus, pero me llamó la atención el primer espíritu, porque el primer espíritu dice que es el espíritu del Señor. Diga conmigo, espíritu de señorío. O sea, empezamos a ver que el diablo no tiene por qué mandarnos. El diablo no tiene por qué traernos arrastrando la cobija. No sé si me entiende la expresión. No, el diablo no tiene por qué andarme, hermano, afligiendo y que yo ando desalentado, emproblemado, ya sin saber si voy para adelante o voy para atrás y no estoy en esa situación. ¿Por qué? Porque el primer espíritu que me dan es el espíritu de señorío, el espíritu del Señor. Voy a
señorear. Hay 7 espíritus, sigue diciendo que el segundo es espíritu de sabiduría, tercero espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus. Pero el primero, espíritu del Señor, espíritu de señorío, espíritu que me voy a parecer a Él, porque Él es Señor. El Señor Jesús no se deja del diablo, mi hermano. El Señor Jesús no tiene el problema de que es que el diablo me anda atacando y no sé qué hacer ahorita. No. El Señor Jesús, Él tiene todo en control. Y entonces cuando pienso en que voy a ser conformado a la imagen del Señor, regrese conmigo a Hebreos 1. Que voy a ser conformado, porque repito, el primer grupo son los salvos. Están por toda la tierra, mi hermano. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios. Pero el segundo grupo, los que nacimos de nuevo. Yo estoy ahí, gracias a Dios. Tú estás ahí, gracias a Dios. Nacimos de nuevo. Tenemos hambre de la palabra de Dios. Es decir, que yo cuando nací de nuevo me di cuenta que si la predicación estuvo buena o no estuvo buena, mi hermano. Cuando nací de nuevo yo me doy cuenta si el culto estuvo bueno o no estuvo bueno. Si la alabanza nos metió a la presencia del Señor o no me metió a la presencia del Señor. Pero cuando soy salvo, no, estoy ahí sentado. Para mí es lo mismo. Soy salvo. Creo en Jesús con todo mi corazón. Creo que Él es el pago por mis pecados, que el sacrificio en la cruz del Calvario es el pago por mis pecados. Pero el culto, sea que se mueva la presencia del Señor, haya vino, haya danza, haya el mover de Dios o no, para mí es lo mismo. Y me pueden decir, estuvo bueno el culto, ¿verdad? Pues para mí todos los cultos son iguales. Pero cuando uno nace de nuevo, uno conoce la diferencia, mi hermano. Uno está vivo, uno tiene vida. Pero hablando de la imagen del Señor Jesús, primero dice que Él fue el que hizo el universo. Por medio de Él, Dios hizo el universo. Dice el versículo 3, que Él es el resplandor de su gloria, la imagen de Cristo, mire. También dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, que cuando yo pienso en ser transformado, ¿a qué voy a ser transformado? Pues a la imagen de Cristo, a la imagen de Jesús. Y Él hizo el universo, o por Él se hizo el universo. También Él es la expresión exacta de su naturaleza. También dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de su poder. La palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios en la boca del Señor Jesús es poderosa. Y la palabra del Señor en nuestra boca es poderosa, porque yo estoy tomando la imagen del Hijo. No solamente soy salvo, gracias a Dios porque soy salvo. No solamente soy nacido de nuevo, sino que ahora estoy siendo transformado a alguien por medio de quien se hizo el universo, quien es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, que sostiene las cosas por su palabra. Dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire la imagen del Señor Jesús. Piensa en esa imagen. Por Él se hizo el universo. Él es la expresión exacta del Señor. Es el resplandor de su gloria. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que Él dice, lo sostiene. Por eso yo debo de hablar positivamente, mi hermano. No con el pensamiento filosófico de la confesión positiva, sino hablando lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a sostener las cosas. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y dice el versículo 4, que siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Mire, una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús es mayor que los ángeles? Ahí dice, ¿por qué? Porque ha heredado un nombre más excelente que los ángeles. Entonces, a esa imagen yo debo de ser conformado. Una buena pregunta sería, ¿cómo va tu conformación o tu transformación, mi hermano? El día miércoles hablaba con los hermanos
Y ahora sí que les tiré una pedrada para que no me tocara a mí solo la pedrada. Pero mirábamos Corintios 13, donde dice que si yo hablo lenguas angélicas y humanas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y le decía a los hermanos, entonces el amor no es hablar en lenguas. ¿Cuántos hablamos en lenguas? Amén. ¿Cuántos hablamos en lenguas? Pero mire, mi hermano, les decía a los hermanos el miércoles, el asunto es que las lenguas no es el amor. Ahí dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. También dice que si tuviera profecía y no tengo amor, nada soy. Y si tuviera entendimiento y tuviera conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Y si tengo una fe como para trasladar montañas de un lugar a otro y no tengo amor, nada soy. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Entonces le dije a los hermanos, miren, el amor, porque el amor es la perfección, mi hermano. Dios es amor. Entonces le decía a los hermanos el día miércoles, miren hermanos, las lenguas no es amor. La profecía no es amor. Entendimiento de todos los misterios, conocimiento de todos los misterios, no es amor. Fe, así, pero una tremenda fe para trasladar montañas, no es amor. El sacrificio, porque dice si diera todos mis bienes y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, entonces el sacrificio tampoco es amor. Y les decía ahí, el siguiente versículo, creo que el versículo 4 dice el amor es paciente. Dije, ahí caí yo. Porque uno se pregunta, ¿y qué es el amor? El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no busca lo suyo. El amor no tiene envidia. El amor no se irrita. El amor no hace nada indebido. Y, Señor, entonces una pregunta otra vez. ¿Cómo va tu transformación? Porque ya eres salvo. Yo ya soy salvo, mi hermano. Yo ya nací de nuevo. O sea, pasé de un grupo al otro. Primero era salvo. Creía en Jesús como mi Señor y creía que lo que Él hizo en la cruz del Calvario era suficiente para pagar por mis pecados, que solamente creer en su sacrificio, creer que el Padre le levantó entre los muertos, creer que Él estaba pagando por mis pecados y que yo recibiera la salvación. Soy salvo. Pero después el Señor me llevó a nacer de nuevo y un día tuve un nuevo nacimiento. Pasé a otro grupo, un grupo que se compromete con Dios, un grupo que tiene hambre de la palabra de Dios. Pero ya que estoy nacido de nuevo, Dios dice ahora a ser conformado a la imagen de Cristo. Y entonces, Señor, yo quiero ser conformado. Ahora, 1 Corintios 14, el siguiente capítulo ahí de 1 Corintios, dice que decimos ardientemente los dones espirituales, pero dice procurar alcanzar el amor y desear ardientemente los dones espirituales. Entonces, yo sé que la profecía no es el amor, la fe no es el amor, el conocimiento no es el amor, el entendimiento no es el amor, las lenguas no es el amor, pero procurar alcanzar. Eso me consoló a mí cuando digo, entonces lo tengo que alcanzar porque ya me había desanimado. Dije, no, Señor, si yo aquí topé con piedra, Señor, aquí hasta reboté, pero procurar alcanzar el amor y desear ardientemente los dones espirituales. Entonces tampoco voy a desechar los dones espirituales porque no he alcanzado la perfección del amor todavía. Los voy a desear ardientemente. Sí quiero lenguas, sí quiero fe, sí quiero profecía, sí quiero entendimiento, sí quiero conocimiento, sí quiero una fe abundante, pero también debo de procurar alcanzar el amor. Ahora, transformación. Yo quiero que pensemos en la transformación. Repito, ¿por qué el Señor Jesús tiene, o por qué es mayor que los ángeles? Dice el versículo 4, siendo mucho mejor
que los ángeles. Y uno se pregunta, ¿y por qué el Señor Jesús es mejor que los ángeles? Ahí está la respuesta: por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y entonces esa imagen es la que yo quiero alcanzar. Estoy siendo transformado. En Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Cuántos estamos en el tercer grupo, mi hermano? ¿Sí? ¿Se anima o no se anima? Yo estoy siendo transformado, mi hermano. Miro la imagen del Señor. Todo eso eres tú, Señor. Y entonces, sí, Señor, no me voy a dejar del diablo, Señor. Lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Me voy a levantar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es bonito el conocimiento de la palabra de Dios? Porque sabes qué hacer en los momentos difíciles. Es decir, que el diablo te quiere traer tribulación. Y en la tribulación, mi hermano, te quiere oprimir, te quiere culpar, te quiere destruir. Pero cuando tú sabes que eso no es obra de Dios, es obra del diablo, te levantas, hermano. Y dices: diablo mentiroso, no te voy a creer, te reprendo en el nombre de Jesús, rechazo tus artimañas, rechazo tus dardos encendidos en el nombre de Jesús, no te los acepto, te los reprendo, te los rechazo en el nombre de Jesús, y yo recibo que Dios está conmigo y que voy a salir adelante. Y el diablo tiene que huir con su aflicción, hermano. Pero si no conozco la palabra de Dios, pues voy a estar hasta pensando que es Dios el que me tiene así. Ahora, en Colosenses capítulo 1, hablando de la imagen del Señor Jesús, dice el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Jesús tiene la imagen del Padre, y Dios quiere que yo me parezca a Jesús. Es que esto es una cadena. Mire, por ejemplo, en 1 Corintios 11, cuando Pablo dice: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11, versículo 1. Dice ahí: ser imitadores de mí. ¿Sí trae su Biblia, mi hermano? No trae su Biblia. Ya viene preparado para que le pongan la Biblia. Ay, sí, te la están poniendo. Pensé que no se la estaban poniendo. Como allá no la miro. Pero traiga su Biblia, mi hermano. Amén. Sea un cristiano de Biblia en la mano, mi hermano. Y si a usted le gusta leerla en el celular, pues también, qué bueno, mi hermano. Gracias a Dios el celular lo cargamos para todos lados, mi hermano. Para todos lados. Pero la Biblia de papel, para mí, no sé usted, pero para mí la Biblia de papel es lo mejor. O sea, en mi celular yo puedo leer hasta unos 2 capítulos quizás de la Biblia, pero me cansa. 5 versículos, por supuesto. 10 versículos, por supuesto. Pero la de papel puedo darle más. Ahora, dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él, mire, ¿cómo es Cristo? Había dicho 1 Corintios 11:1, sí. Gracias, thank you. Es que es un solo versículo que ya se los dije. Ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces es una cadena. Cristo se parece al Padre, y yo me voy a parecer a Cristo Jesús. Y entonces dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mire cómo es Él, cómo es la imagen de Cristo Jesús. Creo que yo puedo ser creador. ¿Por qué? Los que componen una alabanza, una inspiración, una letra, están creando algo para el Señor. Los artistas que crean un cuadro, que pintan un cuadro, están creando algo para el Señor. Los que fundan algo o tienen, hermano, el desarrollo en su mente, en su intelecto para hacer algo. Por eso yo debo de parecerme al Señor. Por eso muchos dicen que si no hubiera habido el holocausto, hermano, ahí de Hitler con los judíos, ¿cuánto mataron? 6 millones. 6 millones de judíos. Dicen, si no hubiera habido eso, seguramente ya hubieran encontrado la cura para el cáncer y para todas las cosas. ¿Por qué? Porque los judíos son los pilas, hermano. Los judíos son los que inventan tanta cosa.
¿Por qué? Porque son creadores, porque son pueblo de Dios. Por eso ellos desarrollan, ellos alcanzan. Pero si yo soy pueblo de Dios y Él es creador y me voy a parecer a la imagen de Cristo Jesús, yo también tengo el poder para crear o para decirle: Señor, revélame, porque tú eres creador y yo puedo crear. Ahora sí que para algo sirves, mi hermano. Para algo sirves. Algo bueno puedes hacer. Algo sabes hacer. Qué bueno que en la iglesia, mi hermano, se manifiestan gracias especiales que Dios pone, que uno puede mirar. Es Dios aquí. Es Dios haciendo esto. Por eso dice el versículo 16 que en Él fueron creadas todas las cosas. Y yo me voy a parecer a Él. Yo debo de echar a caminar mi mente. Señor, revélame. Yo quiero hacer. Yo quiero formar cosas, Señor. Dice que fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Versículo 17 dice: Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es antes que todo, el más importante, y en Él las cosas permanecen. Entonces Dios me puede usar para que las cosas permanezcan. La palabra de su poder sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por eso debemos de ser personas, mi hermano, que terminamos lo que empezamos. Dijo el apóstol Otto cuando íbamos a construir, ahí los de la ciudad donde construimos, nos dijeron: no, es que ustedes los hispanos, dice, comienzan las cosas y no las terminan. Vayan a ver, dice, de Tijuana para abajo están nomás los castillos parados, hermano, de las casas, hasta tirados en el suelo, hermano. Porque el hispano tiene esa mala fama. Empieza las cosas pero no las termina. Pero creo que nosotros podemos sostener las cosas hasta terminarlas. Señor, yo quiero parecerme a ti. El Señor Jesús ahí en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, que Él estaba dispuesto a terminar lo que había empezado. Terminar, diga conmigo, terminar. Vamos a terminar el matrimonio en la tierra, mi hermano. Dices: con esta hasta que venga el Señor, o hasta que yo parta de esa tierra. Y la mujer igual también. Con este. Todo feito, pero con este. Con este hasta o viene el Señor, o parto yo, pero con este hasta el final. Porque mi hermano, ¿sabe por qué? Porque yo siempre pensé que la razón que yo no me separé nunca de mi esposa es porque nunca estuvo la opción. Había muchas opciones: o cambia ella, o cambio yo, o le echamos para adelante, o lo que sea, pero nunca dijimos: ¿y si nos dejamos? Para solucionar este asunto, pues. ¿Y si nos dejamos? Esa opción nunca permitimos que entrara, nunca. Porque si lo hubiéramos permitido que entrara, hubiera sucedido. Pero si no la dejas que entre, no dejas que entre esa opción. O cambias tú, o cambio yo, o nos aguantamos, o nos gritamos, o lo que sea, pero la opción de separarnos, nunca. Y como a ti no te gusta vivir peleando, dices: no, pues mejor nos calmamos, ¿verdad? Al menos pues yo no, a mí no me gusta vivir la vida peleando, hermano. Si mi esposa fuera una mujer de esas peleoneras, hermano, que pelean todo el tiempo, pues le iba a tener que decir: ¿sabes qué? Busca a alguien más con quien pelear, yo no tengo ganas de pelear. Porque qué vida tan fea, ¿no? Pero bueno, sostener las cosas. En Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Mira la figura del Señor Jesús. Por eso le decía que nos tenemos que parecer al Cristo vencedor. No al Cristo derrotado, porque Él nunca ha estado derrotado, ni en la cruz del Calvario estuvo derrotado. Él, ahí en la cruz del Calvario, exhibió públicamente. Vaya conmigo a Colosenses. Bueno, estamos en Colosenses, pero vaya conmigo al capítulo 2. Déjame ver si encuentro ese versículo. Porque yo estaba pensando en ese versículo y dije: Señor,
es lícito exhibir públicamente a los adversarios. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 15. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él o por medio de la cruz. Entonces, cuando yo pienso en ese versículo, estaba meditando, Señor, ¿es lícito exponer públicamente a los adversarios? ¿Quiénes son los adversarios? El diablo, el mal, la maldad. Exponerlos públicamente, esos son mis adversarios. Mis adversarios no es una persona. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, Señor, voy a exponer públicamente al enemigo. Porque exponerlo públicamente, esa es una metáfora de lo que practicaban en ese tiempo. En los tiempos bíblicos, cuando un rey iba y vencía a otro ejército, los amarraban, los desnudaban y los pasaban por la calle principal y los exponían públicamente a la vergüenza. Ahora, el rey decidía que una parte iban a ser sacrificados, matados, y otra parte les iban a perdonar la vida. Y adelante de ese cortejo, de ese grupo, iba uno con un incienso, esparciendo incienso. Era el desfile. El desfile. Piense cuando Estados Unidos ganó o se acabó la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó. El día domingo, si Dios permite, vamos a hablar un poquito acerca de la paz que viene después de la guerra. Pero piense cuando Estados Unidos ganó y ganaron, los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Las celebraciones que había en Nueva York y en las ciudades y todo lo que había. Bueno, en ese tiempo era una celebración. Y pasaban a los enemigos por la calle principal, atados los llevaban, y el que iba enfrente, alguien iba enfrente con un incienso. Y entonces dice Pablo que nosotros, en la victoria de Cristo, llevamos el incienso de Cristo Jesús. Y somos olor de muerte para unos y olor de vida para otros. Es decir, que ellos, los que iban detrás, ellos sabían que cuando llegaran al punto, a la meta, ahí un grupo iba a ser sacrificado y el otro grupo iba a ser perdonado, se le iba a perdonar la vida. Y entonces el olor al incienso, porque era cuando iban a llegar allá, el olor al incienso era el olor de muerte para unos y el olor de vida para otros. Ahora, el Señor, Él es vencedor. Diga conmigo, Él es vencedor. Dice el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Quiere decir que agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Entonces Dios quiere que en mí habite la plenitud de la deidad. Es decir, sea Dios en mi corazón, sea Dios en mi vida. Tú y yo debemos de ser personas que nos acostumbramos a caminar con Dios, mi hermano. Acostúmbrate a hablar con Dios. Pregúntale lo más sencillo si quieres. Pregúntale, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor. El hecho de que no te vea no quiere decir que no estás aquí. El hecho de que no me contestes físicamente, audiblemente, no quiere decir que no estás aquí. Yo sé que estás aquí. Él está aquí. Y entonces la plenitud de la deidad, Dios está con nosotros. En Romanos 8, una pregunta: ¿cómo va tu transformación? Porque hay un grupo de salvos, hay otro grupo de esa plenitud de salvos, de ahí sale un grupo que han nacido de nuevo. Y de los que han nacido de nuevo, hay un grupo que está siendo formado a la imagen del Señor. Dice Romanos 8:28, ¿estamos ahí? Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. Y entonces dice el propósito, versículo 29. Dice, Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y por eso dice el versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Esos son los salvos. A los que predestinó, a esos también llamó. Dice, sigue diciendo, y los que llamó, a esos también justificó, los nacidos de nuevo. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esa es la formación de Cristo Jesús en nuestras vidas, mi hermano. Debemos de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quizás es Primera de Tesalonicenses, tal vez. Primera de Tesalonicenses, quizás. Capítulo 2, versículo, pero es Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Dice el versículo 13. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, pero nosotros, ¿estamos ahí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Mire lo que dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Qué dice ahí? Para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece grande el propósito, mi hermano? Porque a los que conoció, a esos llamó, los salvos. A los que llamó, también los justificó, los nacidos de nuevo, mi hermano. Y a los que justificó, también los glorificó. Y entonces dice Pablo, dice, doy gracias a Dios, dice el versículo 13, tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Pero dice el versículo 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcances. Diga conmigo, alcanzar. Creo que un día de eso vamos a platicar un poquito de lo que tenemos que alcanzar, porque 1 Corintios 14:1 dice, procurar alcanzar el amor y desear ardientemente los dones espirituales. Pero aquí dice que para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dije, las lenguas no es amor. Profecías no es amor. Conocimiento no es amor. Entendimiento, así, wow, cuánta cosa conoce este hombre. No es amor. El sacrificio no es amor. La fe no es amor. El amor es paciente. Dios ha sido paciente conmigo, mi hermano. Dios ha sido paciente. Otra pregunta dura, ¿cómo va tu paciencia, mi hermano? Tal vez tú naciste ya vienes de fábrica con la sangre fría, mi hermano. Te mueves despacio, te preguntan algo y tardas ahí 30 segundos en contestar. Hasta uno piensa que no escuchaste la pregunta. Pero yo, no usted, pero yo, parece que me van persiguiendo, hermano. Me gustan las cosas rápido. El que va manejando enfrente de mí, muévete. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve, hija? Yo no sé. Yo no sé. Dile a él. No, pues no me oye. Ahora con los celulares, está el semáforo en verde y aquel no se arranca. Yo le digo a mi esposa, está pegado en el celular. Eso es lo que pasa. Está pegado en el celular. Por eso el semáforo ya se puso en verde y aquel todavía se avienta sus 20 segundos ahí hasta que le pide, ¡hey! Suelta el celular, vámonos. Pero una pregunta, ¿cómo va tu paciencia, mi hermano? Esa es la primera. Vaya conmigo, 1 Corintios 13, porque si no, nomás voy a apedrear a los del miércoles y también que se portan y también que vienen al culto, hermano, a la enseñanza. Dice el versículo 4. Versículo 1.
Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas no es amor. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces el amor tampoco es profecía, tampoco es entendimiento, tampoco es conocimiento y tampoco es fe. Versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces el sacrificio tampoco es amor. El amor es paciente, dice el versículo 4. Ahí fue la primera pedrada donde me quise hacer a un lado y no pude, mi hermano. Además, el amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Le hagan lo que le hagan, hermano. Le hagan lo que le hagan. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Versículo 7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y entonces, Señor, yo quiero parecerme a ti, Señor. Porque para esto fuiste llamados, para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces dijimos que a los que llamó, a los salvos, a ellos también los justificó, los llevó a nacer de nuevo. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Colosenses 3:10, vaya conmigo a Colosenses 3:10. Cuando te mires en el espejo, mi hermano, el espejo de la palabra, pues. Porque Santiago lo dice. Dice que aquel que mira la palabra y se le olvida, es como el que se mira en un espejo y después se olvida de cómo era. O sea, mientras estaba en el culto y el pastor estaba predicando, él se estaba mirando en la palabra. Oye, tiene razón el pastor. Pero cuando me voy, me olvido. Me olvido de lo que soy. Dice, se olvida de cómo era. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra, ahora dice Colosenses 3:10, dice que os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La imagen de Cristo Jesús. Una imagen que se va renovando. Es decir, que va conociendo quién es Él. ¿Ya sabes lo que eres, mi hermano? ¿Ya sabes que eres real sacerdocio? ¿Ya sabes que eres linaje escogido? ¿Ya sabes que eres gente santa? Porque si no vas a decir, no, es como dijo aquel, yo soy la llaga podrida. O yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero soy la uña enterrada del cuerpo. Pero el Señor Jesús no tiene uñas enterradas, mi hermano. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Así es que somos santos. Somos linaje escogido. Tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu de señorío. Nos sentimos completos, tenga dinero o no tenga dinero. Yo soy hijo de Dios y Dios está conmigo. Y mi dignidad no ha sido tirada por causa de que no tenga algo en este momento. Y como soy hijo de Dios, sé que todas las cosas me pertenecen. Y sé que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y que yo puedo confesar, estoy bien y estaré mejor. Porque tengo la imagen de Él. Está siendo formada la imagen de Él. Hay que alcanzarla. Dice que se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El versículo 11 dice una renovación en la cual no hay distinción. Es decir, que esta renovación es para todos. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Una renovación que es para todos, una renovación que es a través del conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús. Esa palabra bárbaro o escita dice
La Biblia, el comentario de la Biblia dice que bárbaro era uno que no era griego ni por nacimiento ni por cultura. O sea, los griegos se creían la gran cosa. Y no era griego ni por nacimiento ni por cultura. Además, escita dice que es símbolo de un salvaje primitivo. O sea, el día de hoy diríamos aquellos que viven en una jungla, que visten con un taparrabo nomás. Y que andan ahí descalzos y en el campo nomás. Ese era una escita, dice que es símbolo de un salvaje primitivo. Y entonces en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, dice, de tierna compasión. Y entonces ahí habla de la renovación. Tierna compasión, bondad, humildad. Tal vez tu orgullo es ser humilde, mi hermano. Humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándonos unos a otros. Ay, Dios santo. ¿Será que mi esposa me soporta? Hija, perfecciónate, mamá. No. ¿Será que ella me soporta y yo la soporto a ella? Es el matrimonio en la iglesia, cuando se nos pasa la mano, soportándonos unos a otros. Dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces vestirnos, esta renovación que nos vamos pareciendo al Señor. Versículo 14, y sobre todo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Queremos estar unidos? Amémonos. Es el vínculo, es el eslabón. Usted sabe que una cadena tiene muchos eslabones o se une. Pero el vínculo, lo que une realmente, mi hermano, dice aquí que es el amor. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Un versículo más y dos pasajes más. 1 Corintios 15, 47. 1 Corintios 15, 47. Así es que, qué bueno que eres salvo, mi hermano. ¿Cuántos somos salvos? Porque el que no va a ir al infierno es el salvo. Así es que si alguno aquí o que me escucha por las redes sociales no es salvo, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Hoy es un buen día para entregarle tu vida a Cristo Jesús. Sé salvo. Pero ya que somos salvos, vayamos al nacimiento de nuevo, mi hermano. Pero ya que nacimos de nuevo y ahora, wow, ahora despertamos a lo espiritual, mi hermano, despiertos. Qué maravilloso es esto. Bueno, ahora seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Dice Corintios 15, 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Por eso el versículo 49 dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del terrenal es imagen de debilidad e imagen de pecado, mi hermano. La imagen del hombre terrenal es imagen de alguien débil y de alguien en pecado. Pero la imagen del celestial es una imagen de poder y es una imagen de victoria. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Diga conmigo, más que vencedores. Somos más que vencedores. Tenemos que traer la imagen del celestial. La imagen de aquel que vino del cielo. Y un último versículo. 2 Corintios 3:17. Me enseña que la transformación la hace el Espíritu Santo. Y debemos de permitir al Espíritu Santo que haga esa transformación en nosotros. 2 Corintios 3:17. ¿Estamos ahí? 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Es que mi hermano, si no miro la gloria del Señor, ¿cómo voy a ser transformado?
Pero si lo miro glorioso, lo miro vencedor, lo miro que para Él no hay nada imposible. Repito, que Él no anda arrastrando la cobija, que Él camina en victoria, Él es victorioso. Y contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Transformados a la imagen del Señor. Así es que entreguémonos al Señor. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, mi hermano. Permitamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Nosotros todos, con el rostro descubierto, Señor, no te escondo nada, Señor. Mire, Jacob, cuando se encuentra con el ángel y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Pero ayúdame, le dijo al ángel. No te voy a soltar si no me bendices. Y le dijeron, bueno, ya no serás Jacob, serás Israel. No les contamos nada a Dios. Señor, aquí estoy. ¿Sabe? Una de las cosas que uno no avanza, ¿sabe cuándo es? Cuando uno le echa la culpa a medio mundo. Él tiene la culpa que yo no avance. Él tiene la culpa de lo que me pasó. Es que si me hubieran ayudado, es que si hubieran hecho esto por mí, es que si... Deja de eso. Deja eso. Porque un día el Señor vino al huerto y le dijo, ¿dónde estás? Le dijo al hombre. Y dijo, me escondí. ¿Acaso has comido del árbol? Del árbol que te dije que no comieras. ¿Qué le costaba decir? Sí, comí. No dijo eso, ¿verdad que no? La mujer que me diste. No fui yo, la mujer que me diste. Y la mujer le dijeron, ¿qué hiciste? No fui yo, la serpiente. Cuando dejemos de echarle la culpa a la gente, tal vez le echamos la culpa al cónyuge. Y posiblemente tenga mucha culpa, posiblemente. Pero Señor, yo soy Jacob. Yo soy Jacob. Yo necesito de ti, Señor. Espíritu Santo, yo necesito de ti, Señor. Cámbiame, transfórmame. Quiero ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Quiero ser transformado a la imagen del Señor. Hay un cántico, ya que estamos estrenando pianistas, que está ahí tocando sola, vamos a ponerla a tocar.